Gracias por estar acá un Vamos. lunes, una vez cada 15 días, en esta columna, en este Andares. Gracias por estar, en realidad, muchísimas gracias. Julio Nino Pinto fue dirigente, no sé cómo, a ver si me equivoco, me corregí. Fue dirigente durante años del Partido Dale. Socialista, después fue intendente Sí. de Paysandú, en el medio, después estuviste con el tema de los animales, y ahora también está con Las los animales porque abejas. está con la abeja también. Sí, sí, sí. Sí, en realidad vos sabés que al Ministerio de Ganadería fui a trabajar el tema de las abejas y después terminé con los dos, con las abejas y con los perros, Mirá que me vos. hicieron más famoso que las abejas. Sí, porque los perros eran aquel tema Así que de... bueno, Los perros era el tema de... El tema del Costriba, chip, aquel la famoso Comisión de que Tenencia levantó Responsable. Polvareda. Exacto. Que ahora el nuevo Instituto de Bienestar Animal, el nuevo responsable, que es Gastón Cosia, reafirmó el plan estratégico de Cotriba, o sea, castraciones masivas e identificación canina. Así que, a pesar de todo lo que dijeron del plan estratégico de Cotriba, no estaba tan errado. Bien, y está bueno que lo tome otro gobierno de otro signo, también significa que hay política de Estado en ese sentido, es decir, se continúa la misma senda. Espero que sí, espero que se continúe. Lamentablemente hoy el instituto ha demorado mucho en formarse y todo aquel esfuerzo de comunicación que se había hecho sobre la tenencia responsable de animales se vio interrumpido, y eso no es bueno porque cuesta mucho poner los temas en la sociedad, y lamentablemente ese esfuerzo que se venía haciendo en forma bastante intensa se vio interrumpido. Pero bueno, esperemos a ver el final del gobierno para ir evaluando esta política, ¿no? Y también la política de la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, que fueron las dos comisiones que lideramos en el Ministerio. Bueno, yo tenía un tema que me habías planteado vos, interior capital y un poco de las intendencias 2005, cómo estaban y cómo estamos ahora. Esos titulares que me mandaste. Sí, de acuerdo a un poco al interés que teníamos de charlar un poco, viste que está saliendo mucho en estas evaluaciones de los gobiernos del frente, las dificultades de comunicación que tiene el Frente Amplio con el interior. Y que yo creo que vamos a empezar a trabajar en estos 4 lunes algunos temas de cómo los 3 gobiernos del Frente Amplio trabajaron haciendo políticas públicas para tratar de llegar, de fortalecer y de ir por lo menos minimizando aquella vieja historia que viene desde el principio de nuestra patria, ¿no? De la fundación, aquella dicotomía pradera-puerto, que después se transformó en la dicotomía campo-ciudad, interior-capital, y que bueno, yo creo que los gobiernos del frente, desde el punto de vista del trabajo que realizó hacia el interior, yo voy a tratar de poner durante 4 lunes algunos temas sobre la mesa, ¿verdad? Porque eso va a ayudar a comprender también que las dificultades de diálogo que tenemos a veces con el interior no es solo por un problema de gestión de los gobiernos, si los gobiernos hicieron cosas o no hicieron cosas, sino también mirarse autocríticamente desde el interior y ver si como organización política teníamos las condiciones organizativas para aprovechar muchas de las cosas que desde el gobierno se realizaron. Entonces yo creo que hoy nos podemos dedicar a los gobiernos departamentales, porque si tú querés que una sociedad avance, se fortalezca, se capacite, tenga la posibilidad de conveniar con los distintos ministerios, políticas de vivienda, políticas de desarrollo rural, políticas de salud pública, tenés que tener un gobierno departamental fortalecido. Y en el 2005 las intendencias estaban en una situación de inviabilidad. Era prácticamente
estaban todas fundidas, vamos a decir, ¿no? Con enormes endeudamientos. Los presupuestos apenas le llegaban a las intendencias y había enormes deudas con el Banco de Previsión Social, con la UTE, con Antel, y había enormes dificultades, ¿verdad?, para el funcionamiento de las intendencias. Entonces creo que una política que se comenzó a desarrollar en el 2005 fue fortalecer los gobiernos departamentales, darles viabilidad, darles recursos, darles capacidades, y eso comenzó fundamentalmente con el presupuesto nacional. Cuando se discutió el presupuesto nacional, yo integraba el Congreso de Intendentes en aquel momento, y se logró un aumento del 2,8 al 3,3 de las partidas nacionales, las transferencias nacionales que se vuelcan a los gobiernos. O sea, un 0,5%, medio punto del presupuesto más, de 2,8 a 3,3. Eso fue un esfuerzo importantísimo que hizo el gobierno para fortalecer las intendencias. ¿Cómo estás escuchando? Bien, medio lejos, te escucho porque estás lejos del micrófono, pero está. Pues lo voy a acercar más, lo tengo cerquita. Ahí te queda bien, mejor. Entonces, esas partidas, esas transferencias nacionales, en los 15 años de gobierno, aumentaron un 134% en términos reales, en pesos constantes. O sea que las intendencias estaban recibiendo hoy casi 1,5 veces más presupuesto que lo que estaban recibiendo en el 2005. Y por otro lado, se comenzó a aplicar el Fondo de Desarrollo del Interior, que se había aprobado en la reforma constitucional del 95. El gobierno de Sanguinetti se tomó el tiempo para hacer toda la parte de reglamentación y recién quedó operativo en el gobierno de Jorge Valle. En ese gobierno, con las dificultades financieras que había, con la crisis del 2002, prácticamente lo que quedó del Fondo de Desarrollo del Interior en el 2005 fue una deuda enorme del gobierno nacional con las intendencias. Es decir, las partidas no estaban llegando, y las que llegaban tampoco llegaban en tiempo y forma. Las intendencias habían contratado empresas para que hicieran obras, no podían pagarles, tenían que sacar plata de sus propios presupuestos, porque no se pudo cumplir con el compromiso del Fondo de Desarrollo del Interior. A partir del 2005, hasta que se fue el gobierno del Frente Amplio, ese fondo se pagó puntualmente todos los meses. Entonces el gobierno hizo una apuesta al fortalecimiento financiero, a que las intendencias tuvieran certezas, y lo primero que se hizo también fue regularizar todo el endeudamiento con el Banco de Previsión Social. Se hicieron un conjunto de convenios, fundamentalmente, bueno, yo recuerdo, la más complicada era la de Canelones, ¿no?, que tenía un endeudamiento Siempre de con 50 Canelones. millones de dólares. Siempre con Canelones. No sé si no me quedo corto. El otro que tenía enorme problema era Fontichela en Salto, porque Malaquina no retenía los aportes del Banco de Previsión Social, pero no los vertía al banco. También tenía un endeudamiento importantísimo. En el caso nuestro era el caso de algunas intendencias más que teníamos enormes deudas con UTE. Nosotros le debíamos a UTE 13 millones de dólares. Hacía varios años que la intendencia no pagaba el alumbrado público. Entonces, se firmaron los convenios con el Banco de Previsión Social, se refinanciaron deudas, y con UTE se hizo un trabajo que, con una mirada ya más integral y más global, el gobierno lo que hizo fue promover la eficiencia del servicio de alumbrado, dándonos, en el caso nuestro también, recursos a las intendencias para que hiciéramos una inversión en redes, en cableados, en poner contadores y en poder medir realmente el consumo de energía, porque antes lo que se hacía, vos colgabas una lámpara en el tendido de UTE y UTE te cobraba por foco.
Cuando la energía pasó a ser medida, el costo del kilowatt bajó a la mitad. Entonces, esa inversión que nosotros fuimos haciendo durante los 5 años, que nos permitió tener todo el alumbrado público en manos de la Intendencia, con cableado municipal, contadores en Paysandú, en Quebracho, en Guichón, permitió bajar a la mitad el costo del alumbrado, y con esos recursos permitió que después, ya en el segundo periodo del Pepe Mujica, se firmaran los convenios con las intendencias y se pudiera salir de esa deuda estructural que tenía maniatada la inversión del servicio de alumbrado público, y realmente era un peso enorme para las finanzas municipales. Entonces, no solamente que se hizo esa inversión, sino que a todas las intendencias se le dio recursos para que pasaran las luminarias de mercurio a sodio. ¿Te acordás que con el mercurio había problemas? Porque el mercurio tiene problemas, bueno, de medioambientales, problemas sanitarios, y se hizo el pasaje nosotros cambiamos en Paysandú 12.000 lámparas que eran de mercurio, las pasamos a sodio. Y ahora en el segundo gobierno de Tabaré se volvió a hacer una nueva apuesta de eficiencia energética, otorgándole recursos a las intendencias para que pasaran de sodio a LED. Entonces, hay un cambio estructural, ¿verdad?, en todo lo que hace el servicio de alumbrado público, que arranca en el primer gobierno con el tema de poder salir de ese endeudamiento que tenían varias intendencias con UTE. Claro, las intendencias estaban con muy pocos recursos, con dificultades de financiamiento. Lo primero que hacían era no pagar el Banco de Previsión Social, no pagar la UTE, no pagar Antel, ¿no? Y ahí las deudas iban creciendo. Entonces creo que ese primer gobierno de Tabaré dio un paso muy importante en regularizar ese endeudamiento, en facilitar recursos para inversión, en mejorar la eficiencia y en dejar prácticamente a las intendencias al final del periodo, no sé si el de Tabaré, pero al final del periodo de Mujica, yo creo que es histórico que todas las intendencias del país están al día con el Banco de Previsión Social, con UTE, con Antel y con OCE. Entonces, eso fue un gran logro de fortalecer una estructura territorial, la más importante del territorio, otorgándole recursos, duplicando 1,5 veces los presupuestos y las transferencias nacionales, fortaleciéndolas en solucionando todo el tema del endeudamiento. Pero después, bueno, vino, me va siguiendo, me estás escuchando Sí, bien, señor. Néstor. Te escucho atentamente y estoy mirando el chat. Perfecto. Después vino el segundo gobierno de Mujica y todavía quedaban algunos temillas ahí complicados para las intendencias. Entonces ahí el Pepe le puso el foco a 2 temas, a la guerra de las patentes y al tema de la maquinaria vial. Yo no sé si vos te acordás lo que era la guerra de las patentes, ¿no? Sí, sí, totalmente. El cambio que fue, en lo que vos nombraste, el tema de UTE, yo era edil en la Junta Departamental de Canelones cuando se estaba aprobando eso, con UTE. Ajá. Y luego el tema de las patentes, que se terminó con la guerra de la patente, chao. Exacto. Yo creo que ese fue otro logro que a veces no le damos la dimensión porque no entendemos lo que significa para un gobierno departamental que la recaudación genuina que vos tenés, que la patente, se te vaya a otro departamento. Y eso empezó con San José, pero después siguió Flores, después vino Colonia, y ya al final la situación era insostenible. Había varias intendencias que estaban perdiendo miles y miles de vehículos y millones de pesos en recaudación, y se daba todo un debate ahí, ¿no? Sobre el tema patente, el costo, si era más eficiente, menos eficiente. La cuestión que en el largo plazo eso iba a ser un problema enorme para los gobiernos departamentales. Ahí se logró armar el SUSIBE. El SUSIBE es un invento tremendo que se hizo ahí en la OPP, cobrar la patente a nivel nacional y después el gobierno nacional le distribuye las partidas a las distintas intendencias. Eso fue un logro tremendo porque logró darle estabilidad, certeza
a el ingreso que los gobiernos departamentales iban a tener por el rubro patente. Se terminó el problema de la guerra de la patente, se terminó el problema de los 0 kilómetros, que se empadronaban todos en Maldonado, que se empadronaban en Colonia, que se empadronaban en San José, que se empadronaban en Flores, y eso fue realmente un cambio enorme, muy profundo, muy positivo, y además el SUSIBE se transformó en un instrumento financiero, porque viste que ahora todos hablamos de los fideicomisos, Sí. ¿no? ¿Cómo surgen los fideicomisos? El fideicomiso surge porque como la plata de la patente la tiene el gobierno central, yo puedo endeudarme en un fideicomiso porque la garantía del fideicomiso es que es el gobierno central que con mi recaudación de las patentes paga las cuotas del fideicomiso. Entonces el SUSIBE se transformó en un instrumento financiero, en un instrumento de financiamiento y en un instrumento que le da garantías a quienes quieren prestarle plata a las intendencias. Entonces tuvo también esa enorme fortaleza el SUSIBE. Y lo otro que hizo Mujica en su periodo, seguramente muchas cosas más, pero con los gobiernos departamentales, problemas estructurales de fondo que había que solucionar para darle viabilidad a los servicios de caminería rural, fue una gran compra de maquinaria que hizo el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y que distribuyó a todas las intendencias del país. A la Intendencia del Frente Entonces, Amplio. si vamos sumando, ¿verdad? A la Intendencia del Frente Amplio. A todas las intendencias. A todas. A todas. Lo dije adrede. A las 19, lo dije adrede. Adrede, sí, todas estas políticas, ¿verdad?, que se fueron desarrollando, y eso recuerdo en aquel Congreso de Intendentes que estábamos, bueno, teníamos 8 intendencias frente amplista en aquel momento, teníamos un peso relativo importante en el Congreso, pero era un placer escuchar a los intendentes blancos y colorados de hablar sobre la puntualidad que estaban recibiendo las partidas nacionales, sobre el cumplimiento que se estaba teniendo con los fondos de desarrollo del interior, y sobre la igualdad con la que se trataba el relacionamiento con todas las intendencias. Mira, hubo un momento, al final del primer periodo de Tabaré, que a pesar de todo esto que yo te cuento de la reestructuración de deuda, la situación financiera estaba muy complicada. En el cuarto año había varias intendencias que ni siquiera sabían si iban a poder terminar el periodo más o menos tranquila. Entonces se habló con Tabaré y Tabaré dijo, si hay que hacerle un apoyo financiero a las intendencias, que se busque un mecanismo que sea equitativo, que responda a la realidad de las poblaciones, a la realidad de los problemas, y que sea para todos por igual, no solo para las que tienen problemas, porque si no, las que son eficientes van a salir perjudicadas, o las que están en mejores condiciones. Y ahí se creó un fondo que fue para todas las intendencias, con un oxígeno importante de recursos, que ayudaron a que ese primer periodo, que se venía de una enorme crisis financiera y política y de todo tipo, como fue la crisis del 2002 y social, que se venía con intendencias que venían con enormes problemas de endeudamiento, se pudiera finalizar el periodo sin vamos a decir, sin tener problemas financieros graves, acuciantes, y eso fue para todos igual. Y lo mismo pasó con el gobierno de Mujica. Y después, lo otro que dejó Tabaré y que Mujica lo fortaleció y después Tabaré le dio otro impulso fuerte como para pensar en el tercer periodo de gobierno, fue todo lo referente a la descentralización y a la creación de los municipios. Y a generar nuevos recursos y nuevos fondos que ahora iban no solamente a los gobiernos departamentales, sino también a los gobiernos municipales, ¿no? Entonces creo que Tabaré, cuando propuso la ley de descentralización, se estuvo tanteando para hacer una reforma constitucional,
Yo recuerdo haber participado con los intendentes del Frente en varias reuniones y con intendentes blancos. Se vio que no había condiciones para reformar la Constitución, y ahí Tabaré dijo, bueno, con lo que se puede avanzar dentro de lo que la Constitución hoy permite, avancemos en un proceso de descentralización municipal. Y ahí fue que se crearon estos municipios, que si bien no tienen algunas potestades como manejar, ser ordenadores de gasto y algunas otras cosas que les darían un mayor nivel de libertad, eso no se pudo hacer porque implicaba una reforma constitucional que no había condiciones políticas para hacerla. De cualquier manera, el proceso político de descentralización se inició, se le dio a todos los territorios del país la oportunidad de elegir a los propios gobernantes de su territorio. No sé si te acordás que en aquel momento había juntas locales, que las juntas locales eran designadas por el intendente y por los partidos políticos, así que ahora son los propios vecinos que eligen su propio consejo municipal, y se le dio el nivel de autonomía máximo que permitía la Constitución. Si no se avanzó más, es porque la Constitución no lo permitía. Entonces, redondeando la idea que íbamos a tocar hoy, desde el punto de vista institucional, hacia el interior, intentando romper esa relación de dependencia, esa relación de el pedigüeño del interior que viene a la capital a pedir porque necesita, lo que se hizo fue fortalecer la institucionalidad propia de los territorios, a través de las intendencias y a través de la creación de los municipios. Y a las intendencias se las trató con respeto, se las trató con equidad, se discutieron los temas en la Comisión Sectorial de Descentralización con el resto de los ministerios, y se firmaron miles de convenios para desarrollar políticas desde los distintos ministerios, los centros MEC, los centros CAC, todo el desarrollo del Plan Ceibal, o sea, una enorme cantidad de políticas que se fueron desplegando, Ministerio de Vivienda, Atención Primaria de Salud, policlínicas, en convenio con las intendencias, con esas intendencias que fueron fortalecidas financieramente, pero que a la vez permanentemente estábamos desarrollando junto con el gobierno nacional un conjunto de actividades de capacitación a los equipos de gobierno para que pudiéramos responder a la demanda que el gobierno nacional también tenía de firmar convenios para que fueran las propias intendencias las que gestionaran muchos de los recursos de los ministerios en el propio territorio. Eso te lo dejo así como síntesis de este espacio. Bien, nos vemos dentro de 15 días. Bueno, si no tenés preguntas, la dejamos por ahí. No, es que ya se me viene Carlito Viera, el economista Viera, que está ahí. Bueno, mirá, con Carlitos trabajamos muchísimo, él era director de OPP cuando arrancó todo esto. Miralo después, miralo, seguís sintonizando Antares, que ya viene Carlos, el economista Viera. Un abrazo, Néstor, y nos vemos en 15 días, y vamos a ver a tocar otro tema, también vinculado a la descentralización educativa y universitaria dentro de 15 días. Bien, nos vemos.